Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Diario El Danés una vez más con el mejor análisis y opinión de todo el acontecer del fútbol colombiano y sus jugadores por el mundo. Recuerde que si les gusta este contenido, denle like, suscríbanse y deje su comentario aquí abajo en la caja de los comentarios. Y recuerde, esta es solo mi opinión, si usted tiene otra, déjela, lo leo. Mm, Comencemos que hay mucho fútbol. Entre semana hubo mucho fútbol. Copa Suramericana, Libertadores, fecha 7, Playoff de Champions eh, y más Copa Libertadores. Así que comencemos con el 11. El 11 Caldas que jugó a las 5 de la tarde en el Tomás Adolfo Ducó. Le ganó 3-1 a Huracán. 4-1 el global y jugará frente a Independiente del Valle que le ganó a Mushuk Runa por penales y con un gol agónico en el minuto de adición final para llevar a los penaltis al último contra el primero de Ecuador, el primero Independiente del Valle y el último el Mushuk Runa. De campaña sorprendente en Copa Suramericana. Será el rival del 11. Eh, lo de Dairo, apoteósico, lo de Dairo Mauricio Moreno, Galindo. Eh, la figura del partido sin lugar a dudas. El bastión del Once Caldas. Inclusive arrancando, perdiendo el partido con un penalti a favor de Huracán. Bien planteado el partido, bien parado el equipo, jugando a transiciones rápidas, como le gusta al Once Caldas, que no es un equipo de posesión de pelota, cero. Un equipo más o menos partido, 7-8 defendiendo y 2 o 3 atacando, con Michael Barrios, con García, con el Nietzsche Sánchez y Dairo arriba. Y el bloque defensivo con cierta seguridad en una cancha muy difícil, complicado, partido áspero, una cancha entre ratos lisa, encharcada, y jugar en Buenos Aires contra un equipo argentino como Huracán nunca es fácil. Chapo para el Once Caldas, el amigo Hernandario Herrera. Y lo de Dairo es contundente. Sin duda, para mí tiene que ser llevado a la selección. No por conmemorarlo a él por ser el goleador histórico de Colombia, sino por sus goles y su rendimiento que es innegable. Tanto en Copa como en Liga siempre marca la diferencia. Y de los tres equipos colombianos es el que tiene gol. Dairo es el que la mete y el que cambia los partidos. El resto de los equipos colombianos tienen llegadas, pero no tienen quien la finalice. No tienen un goleador de raza como es Dairo. Y muy bien Dairo y Michael Barrios, las dos figuras con los García, con Mateo y Alejandro García. Eh, y lo del árbitro se le salió el partido de las manos, como era apenas previsible. Los argentinos son muy malos perdedores, eso no es de ahora. Cuando ellos ya saben que tienen el partido perdido, se ponen a pelear y se hacen expulsar. Bien por el 11 que no cayó en la tentación de expulsiones, aunque el árbitro tuvo una confusión ahí con Zuleta y otro jugador eh, de Huracán. Pero lo de 11 apoteósico, 3-1 a punta de contragolpes eliminó Huracán en una cancha difícil y un equipo que viene de ser finalista del fútbol argentino en junio. Eh, Arbitraje de Pablo Zanoeli de Brasil, eh, con resultados dispares, para mí un 5 6 puntos tuvo el árbitro, eh, y la cancha y los jugadores no ayudaron. Chapo 11, grande 11, que saca la cara por los colombianos, es el único que queda en competiciones internacionales en Conmebol. Ahora sí, vámonos para los dolorosos. Los dolorosos. Sao Paulo 1, Nacional 1.
El cuadro Atlético Nacional quedó eliminado por penaltis. 4-2, 4-2 o 4-3 en penaltis. Sao Paulo, que salió con el ímpetu que se esperaba a presionar con un bloque alto a presionar la salida de Nacional los primeros 10-15 minutos, logró su cometido muy rápido. Al minuto 7 de un tiro de esquina peinan en el primer palo y marcan el gol. Y de ahí en más se replegó Sao Paulo. Nacional entró en partido, mejoró un poquito, aunque no mucho, solo una opción de llegada, creo que Alfredo Morelos en el primer tiempo y no mucho más. Un tanto desconexo el equipo arriba. Y un partido parejo, poco vistoso, parejo pero por lo bajo, no un lindo juego para ver, típico de Copa, eh, un partido parejo de Copa Libertadores. Y lo de Cardona, un capítulo aparte, ¿no? Sin duda la ficha negra de la llave. En Medellín se come dos penales, le tapan uno y tira uno afuera. Y acá cuando empatan y cuando Nacional está mejor en el segundo tiempo, se hace echar de la manera más absurda gritándole el gol a un central delante del árbitro a 1 metro. Es totalmente inconcebible. Y de ahí en más, Sao Paulo se tira encima e inclusive casi lo logra ganar en un rebote de Tecillo, que salva muy bien Ospina. Luego ya en los penales, lo de siempre, los equipos colombianos son muy flojos en las definiciones cuando hay presión. Y más con un arquero como David Ospina, que no te salva nunca. David es un gran arquero, atajando, atajando en partido y en pelota en movimiento, pero en penales no te salva nunca. Eso ya está demostrado en todos los equipos en los que ha estado y en selección. Por supuesto, él no es un ataja penales, él no te salva en penales y como fue obvio, no te salva en penales. Y otro capítulo aparte para el amigo Marino Inestrosa, de que dijo que era el mejor jugador de Colombia. Él era el mejor jugador colombiano. El señor no ha hecho sin ir barranca abajo, así, como un tobogán. Cada día, aunque su partido no fue malo, pero su nivel ha bajado sensiblemente desde que dio esas declaraciones. No ofrecieron el dinero que Nacional esperaba, sigue en el club y tantas cosas extra pelota y su personaje lo ha sobrepasado y por eso está en lo que está. Erró penal al palo y Nacional eliminado en octavos de Libertadores. Sumado a lo de Ospina, que no te salva nunca en penales, y la bochornosa llave de Edwin Cardona, que está demostrado que en copas internacionales no dio pie con bola. Cardona es un jugador para el medio nacional, perfecto para el medio nacional, pero a nivel internacional ya está demostrado que no tiene nivel ni físico, mucho menos físico. Sí que lo vi pesado, lento, con poca reacción, y no fue decisivo ni en los penales ni en lo de él, que son los tiros libres o los tiros de esquina. Y con esto se ratifica la eliminación de Nacional, que no hizo mal los dos partidos, pero que sin duda entre Cardona y Ospina hicieron que Nacional quedara afuera. Con un Sao Paulo que hay que decir de muy bajo nivel, de verdad que es de los equipos irreconocibles, como está la selección brasilera en estos momentos, un Brasil irreconocible totalmente. Y lo más triste es que a este equipo brasilero y al Brasil de hoy en día, bueno, la selección sí ganó, pero no se aproveche por parte de los equipos colombianos estos equipos débiles, porque de verdad que es un Sao Paulo de lo más regular que
más regularete que he visto en el último tiempo. Ahora pasemos a Fluminense 2, América 0. Esto ya para mí ya estaba cocinado. Eh, Inclusive yo había dicho que América iba a ser un buen partido. Nada que ver. Nada que ver. 0. 4-1 quedó el global. La figura fue Kevin Serna. Marcó un muy lindo gol que para mí debería ser llamado a selección. Junto con Dairo. Junto con otros 2 o 3 jugadores más que más adelante lo analizaremos. Que están en buen nivel comenzando temporadas tanto aquí en Sudamérica como en Europa. Y lo de América, tristísimo. Errores y más errores en defensa. Ahora Soto, que había salvado en fase de grupos y la clasificación, eh, se come los 2 goles por el palo de él. A pesar de una buena jugada de Kevin Serna, una América sin punch, sin creatividad y mucho menos sin gol. De verdad que América no tiene un goleador, ni el peruano Ramos ni el malayo Rodrigo Holgado se han consolidado como goleadores, como killers. Hacen goles de vez en cuando, pero no son goleadores que te salven un partido. Y lo de América muy pobre. Raimondi mm, entra en etapa de bastante duda. Su participación con Fluminense, a distinto de Nacional, deja un sinsabor, un sabor amargo. Nacional deja una mejor cara, sin duda. Y lo de América, ni en el campeonato y ya sin Copa, puesto 17-18 en campeonato y ya eliminado de Copa Suramericana y sin un norte claro para el cuadro rojo de Cali. Dubán, el partido de la fecha, de los octavos, Racing Peñarol 3-1. Dubán entró en el segundo tiempo, jugó 18 minutos, tuvo que ver en la jugada del segundo gol, dispara, el arquero suelta y el amigo Wilmar Roldán se inventa un penalito a Adrián Maravilla Martínez, cobra, logra el 2-1 y faltando nada, un minuto, de hecho ya Gustavo Costas había hecho el cambio de arquero por uno, cambió a Gabriel Arias por un arquero a taja penales y lo cambió y al minuto siguiente centro de Martirena y gol de Racing y gana 3-1 y locura y estalla el cilindro de Avellaneda. 6-8 le dan de calificación a Duván, que de hecho perdió la titularidad en Racing ya, no venía de 2 buenos partidos, entró, movió el equipo y Racing a cuartos de final. Le ganó a Peñarol con un penalti dudoso por el amigo Wilmar Roldán. Santa Fe 1, Envigado 0. Santa Fe que le sigue rindiendo con nadito de perro, sin mucho fútbol, con centros, con jugadas, con ABP, acciones a balón parado, sigue ganando sin convencer, un equipo que no convence en su juego, que con un gol de Ángelo Rodríguez al minuto 2-3 del partido logra sacar la ventaja y Santa Fe que le sigue rindiendo, ¿no? Con muy poco y con Rodallega todavía por fuera, le sigue rindiendo y gana por la mínima y sigue ahí arriba entre los 8 y mucho por mejorar por Santa Fe y Envigado, que tiene partidos a ratos bien, a ratos mal y con ese escollo, con ese fantasma del descenso ahí encima. Tuvimos Fenerbahce 0, Benfica 0, titulares Durán y Ríos que se sigue consolidando en el medio campo sin duda en Benfica. Durán que fue titular pero que sigue con altas y bajas, más bajas que altas. No le dan una buena calificación ni un buen comentario a John Jair Durán. 6,4, Richard 7 puntos, cumplidor, rendidor y poco a poco se va afianzando en el equipo luso, en la mitad de la cancha junto a Enzo Barrenechea. Brava esa dupla, que Ríos es de esos jugadores que tiene como
esa sangre entre argentina, brasilera de calidad, pero mete, no se arruga, tiene carácter. Y eso son los jugadores que necesitan en selección. No arrogancia, sí carácter, sí, sí agresividad para enfrentar los momentos duros. Y es una muestra de ello el amigo Richard Ríos. Eh, Entremos a otros dolorosos. Millonarios 1, Unión 2. Comencemos con lo bueno. Ese muchacho Janenson Sarmiento, 25 años, la figura de la cancha. Ya lo he visto en otro juego anterior, fechas pasadas. La figura indiscutible del juego, 2 goles. Para mí el segundo gol está en fuera de lugar. Está en fuera de lugar. No, la cámara del VAR no es clara. Para mí está en fuera de lugar. Y le ganó con dos pelotas aisladas, un mal rebote en el primer gol a pase del Caballo Márquez y buena definición. Y el segundo es un golazo, a pesar de que para mí está en fuera de lugar. Es un golazo, la pica por encima de Memo de Amores y convierte el 2-1. Ya Unión con un jugador menos por una patada de Dylan Ortiz en la mitad de la cancha. Ahora, qué curioso la cantidad de expulsiones que está viendo en el fútbol colombiano, ¿no? Se llevan más de 60 rojas en lo que va del campeonato y nos llevamos 7 fechas. Casi promedio de 4 o 5 fechas rojas por fecha. Es bastante llamativo la cantidad de rojas expulsiones que se está viendo en el fútbol colombiano. Habría que preguntarse por qué. Patadas en la mitad de la cancha. El otro día Alex Castro se hace echar en la mitad de la cancha sin ningún peligro. Esa patada de este muchacho antier, terrible. De hecho lesionó al brasilero Bruno Savio. Y gana 2-1 Unión. Millonarios. Lo de Millonarios es como dice el dicho, te caes de espalda y te quiebra la nuca. No le salen las cosas a Millonarios. Está en esa bola negativa en la que así los jugadores hagan un buen partido, pierdes el partido, disparan desde 40 metros y hacen un gol. El entorno Millonarios está en un entorno negativo en el que no logra salir de ahí. Un punto de 18, ya para mí eliminado, ya las cuentas no le dan a Millonarios. Tendría que ganar 10 partidos de 14 que le quedan, muy difícil, y con ese juego y con esos resultados, terrible. Las contrataciones no rinden, sin duda. Jorge Cabezas Hurtado y los otros que han llegado, Bruno Savio, cambiar a Bruno Savio por Cataño, que mal o bien aportaba más al equipo, las lesiones, McAllister, Leo Castro afuera, no permiten que Millonarios levante. Pero como los dirigentes de Millonarios, tanto el señor Camacho como el señor Gustavo Serpa, siempre dicen que es una de las mejores nóminas del campeonato, y uno va a ver el fondo de armario de Millonarios y no tiene nada. Jugadores que no rinden, que no hay contrataciones que espera la hinchada, y a las claras los resultados están clarísimos. Lo que pasa es que, como en el fútbol colombiano, con muy poco tú quedas campeón o con muy poco entras a los 8. Entonces ahora el que tiene que la culpa de los platos rotos es David González, entonces echemos a David González, pero se quedan una cantidad de jugadores que no rinden, que no ayudan al equipo a mejorar. Y lo de Millonarios es terrible. En el tema dirigencial, ellos se defienden diciendo que es de las 2-3 nóminas más caras, que de las 2-3 mejores nóminas, y uno va a ver y Millonarios de verdad que dado a Gamero trabajó con las uñas prácticamente los 4 o 5 años. Solo hubo un año en el que medio hicieron unas buenas contrataciones, pero las contrataciones de Millonarios son
niveladas por lo medio más tirando a lo bajo. Y, y por último, la hinchada en esa novedosa forma de protestar que chulito para la hinchada de Millonarios, que no fue con violencia, sino a punta de zapatos tirando a la cancha. Y bueno, pues ese es el panorama para el cuadro azul de Bogotá. Anoche River 1 por octavos, River 1, Libertad 1, ganó por penales. Armani, la gran figura, salvó tanto en los 90 minutos como en los penales. Juanfer fue titular. Castaño de mal rendimiento ya en River, que inclusive la prensa en Argentina le da muy duro a Castaño. Perdió la titularidad, no jugó titular. Quintero titular. Y un River de verdad que en defensa muy pobre, y si no tiene a Juanfer no hay quien cree juego. Nadie se le ocurre una idea. Sin duda Juanfer es el toque diferencial de River, y mientras estuvo en la cancha las grandes ocasiones vinieron por él. Y de hecho el pase anterior al huevo Acuña viene de Juan Fernando Quintero, un cambio de frente, la baja Colidio y después del rebote Driussi la mete de cabeza. Entró Borja en el segundo tiempo, jugó 22 minutos, igual que Castaño, que jugó 11. Borja, que metió su penal, entró con ganas, pero sigue sin ser titular. El esquema del muñeco Gallardo no encaja con Borja, ni su forma de juego, con su línea de defensores en mitad de cancha, presionar, asfixiante, esa nueva manera de jugar de los equipos modernos, de presionar y ahogar los 90 minutos, 95 minutos, no le permite encajar en el modelo de juego del muñeco Gallardo. Y Borja sin duda que va a salir en diciembre. Castaño, que tendrá que repuntar, ya perdió la titularidad, tendrá que trabajar en semana, demostrar que tiene el talento y las capacidades para jugar ahí en el medio al lado de Enzo Pérez. Y un River que tendrá que mejorar mucho, va a jugar contra el mejor equipo de la Copa Libertadores, Palmeiras, que le ganó 4-0 en la ida a Universitario, y será una linda llave. Y Hernán Torres ya fue confirmado por la dirigencia de Millonarios hasta el 2026, nuevo entrenador del cuadro embajador. Hernán, que tendrá una dura tarea, intentar sacarle el poco jugo a esa nómina que tiene Millonarios, que no levanta tanto anímicamente como en su entorno. Y los leo, dejen sus comentarios, hinchas embajadores del León, los millonarios, hinchas millonarios, los hinchas americanos, los verdolagas y los albos. Dejen su comentario, lo leo. Y chao, chao, nos vemos.